Buenos días y bienvenidos a todos para nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de la electricidad. Empezamos con una mirada a la demanda eléctrica, como ya es de costumbre, y una variación en las últimas semanas bastante interesante, de hecho. Notar cómo hemos vuelto la semana pasada a un nivel más similar al de los años anteriores. No ha sido por una recuperación de la razón principal que hacía que llevábamos semanas con la demanda debajo de los años anteriores, es decir, hay actividades reducidas debido a los altos precios de la energía, y esta subida no ha sido porque esto se detuvo, esto sigue y podría seguir bastante todavía, probablemente tanto como sigan los precios altos. No, esta subida de demanda fue por la ola de calor que tuvimos la semana pasada. Una ola de calor, pues, muy, no sé si podemos decir histórica, pero muy importante en toda Europa, en particular en España. Tuvimos temperaturas extremas para un mes de mayo, temperaturas que no esperábamos antes del verano, para empezar. Estamos todavía en primavera, pero entonces tener estas temperaturas muy altas es lo que ha tirado arriba la demanda eléctrica por el uso del aire acondicionado. Se notó bastante la semana pasada como la demanda iba subiendo a lo largo de la semana. El lunes estaba algo baja también por el festivo en Madrid. Y a medida que que avanzaba la semana y que subían las temperaturas, subía la demanda y llegamos con un viernes con la demanda más alta de toda la semana. Entonces, por un lado, es normal ver la demanda subir por temperatura. Lo que no es normal es que haya subido tanto y que hayamos tenido temperaturas tan altas en un mes de mayo. Digo eso porque al final hemos vuelto a un nivel de demanda similar a lo de los años pasados, al de los años pasados, pero fue por esta temperatura extrema. Seguimos con una situación de demanda más baja que los años anteriores, cuando quitamos el impacto climático, por los altos precios de energía y la reducción de actividad que esto conlleva, y también por el desarrollo de la generación distribuida, que también es otra cosa que ayuda a bajar la demanda. Pues eso, a modo de introducción, la demanda subió. Sin embargo, esta subida no tuvo un impacto muy relevante sobre el precio medio semanal del mercado diario. Subió unos 2 euros a megavatio respecto a la semana anterior. Bueno, realmente quedó ya 3 semanas más o menos constante, estabilizado en torno a 190, estabilizado en particular debajo de 200 euros a megavatio hora como media semanal, bastante notable. Llevamos ya unos cuantos meses, desde digamos el mes de octubre pasado, por encima de los 200, y ha bajado aquí, pero globalmente ahora estamos unas cuantas semanas encima de los 200, volver a estar debajo es una buena noticia. Todavía obviamente es difícil saber si esto va a durar, lo hablaremos más adelante. Siguió más o menos constante, en particular gracias a los niveles de precios del gas que os presentará en unos minutos Adrián. Porque del lado del mix energético, bueno, tuvimos un poco más de eólica, con una eólica a nivel normal realmente para lo que va de año, una demanda más alta, como decía. Entonces, globalmente una operación normal, bastante normal. Entonces ahí claramente el nivel de precio y su variación esta semana y también en las anteriores es en particular por el nivel de precio del gas. Entonces, ahora mirando la generación renovable, como decía, desde el lado de la eólica, una producción bastante normal para este periodo del año, es decir, una eólica media, en toda la península ibérica. En Francia la eólica fue también media y nuevamente de temporada.
Del lado de la generación solar, bueno, una muy buena generación, un nivel muy alto. Eh, Obviamente el calor reduce un poco la eficiencia de las plantas solares, pero no... es difícil saber si eso es lo que ha impactado o sobre todo algo de mal tiempo el fin de semana, porque el fin de semana se redujo bastante la producción solar. Digo eso porque la semana pasada al final ha sido la primera semana sin marcar un nuevo récord de producción solar desde un mes, casi que llevábamos marcando récord semana tras semana. Pero bueno, como decía, seguimos con un nivel de producción solar muy alto, de temporada nuevamente, como para la eólica. Mirando el resto del mix, bueno, pues seguimos con 5 gigavatios de nuclear, eso era previsto, son recargas de combustibles que tenemos en 2 unidades de las 7 que hay disponibles. Una operación después de biomasa cogeneración normal, el carbón que vive sus últimas horas de gloria, que realmente están libres, que podemos calificar de altos respecto a lo que habíamos visto antes de la, digamos, en un momento, hasta el principio del 2021, antes de esta crisis energética que estamos viviendo. Y después, entonces, al tener una eólica relativamente baja, como siempre, tenemos que compensar con gas y hidro. Y como mencionábamos, una demanda que ha ido creciendo mucho a lo largo de la semana. Se nota bastante bien en este gráfico. Ojo que hay exportaciones, la demanda es el neto entre importación, exportación y bombeo cuando hay. No hubo mucho bombeo la semana pasada, solo un poco el domingo. Pero globalmente una demanda que ha ido aumentando. Al tener poca eólica tenemos que poner una base de gas e hidro, pero con lo que hay disponible, es decir, poco, una base de gas más hidro relevante para compensar la eólica. Pero lo que es notable es ver bien cómo la solar cubre toda la punta de demanda del día, incluso permite exportar un volumen muy relevante a los países vecinos. Notar como tanto la hidro, pero en particular el gas, baja durante el día. Digo en particular el gas porque la hidro, bueno, pues siempre aporta las puntas, eso es algo que llevamos comentando tiempo, pero notar como el gas ahí va bajando durante el día. Entonces, tenemos incluso más gas de noche que de día. Y eso es muy notable porque es una nueva normalidad. Todavía no es algo que pasa todos los días del año, todos los días y realmente todo el año. Todavía pasa solamente unos días ver este tipo de perfil entre menos gas durante el día y más durante la noche, pero a medida que vamos a avanzar en la transición energética es algo que se va a volver totalmente normal. Entonces, tener menos gas durante el día y un poco más durante la noche con estas puntas tiene obviamente un impacto directo en el perfil de precio. La semana pasada, bueno, un acoplamiento de precio relativamente bueno, en particular en los últimos días de la semana. Lo que es notable es ver bien este perfil de precio español, ah, con entonces los precios durante el día inferiores a los de la noche, y eso va vinculado directamente con el volumen generado por gas, como estábamos explicando ahora mismo, con unas puntas durante el día muy relevantes. En Francia aprovechan una parte de este perfil mientras hay acoplamiento entre los países, pero al tener menos solar, pues no llega a una baja tan importante como en España. Y además ahora en Francia, bueno, pues falta la mitad del parque nuclear por los problemas de oxidación que hay, entonces tiene una buena base de gas también. Probablemente con una operación normal del parque nuclear habría algo más de acople entre los países y quizás un perfil más similar también del país vecino, pero por ahora eso lo observamos en particular en España y es muy notable, como decía, esta diferencia entre el día con un precio más bajo y la noche. Eso es algo que la semana pasada hemos observado todos los días y que, como decía, va a ser lo normal. Tener la energía más barata durante el día que durante la noche. Antes no era el caso.
y ahora lo empieza a hacer y lo será para siempre, digamos. Eso es lo que os quería comentar esta semana. Ahora voy a dejar a Adrián seguir con el precio del gas. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Buenos días. Ha sido una semana muy bajista para el complejo energético en Europa. Empezando por el gas, pues vemos que el contrato del mes siguiente en el TTF cayó un 9,3 hasta los 87,9, que es muy cerca de los mínimos. Bueno, de hecho, el mínimo que se marcó fue 86,39 la semana pasada, que es el valor mínimo desde que empezó la invasión de Ucrania por parte de Rusia. En ese momento, pues los precios se fueron muy altos. Aquí solo tenemos precios de cierre, pero se superaron los 300 euros por megavatio hora y ahora estamos ya, como repito, pues la semana pasada cerramos en 87,9 euros megavatio hora. Es una situación todavía muy preocupante porque los precios siguen estando altísimos. Históricamente, ya decimos siempre, nos gusta compararlos con los niveles alcanzados en Filomena, por ejemplo. Siguen siendo precios elevadísimos, pero es verdad que la tensión se ha ido relajando poco a poco y bueno, pues noticias que podían ser alcistas otras semanas, pues esta semana han pasado prácticamente inadvertidas. Por ejemplo, los flujos rusos siguen estando razonablemente estables. Es verdad que a niveles cada vez menores. Ahora mismo, la semana pasada, pues hubo un equivalente a 240 millones de metros cúbicos al día y bueno, el mercado tuvo que digerir la noticia de que Rusia ya paraba también, una vez o tras haberlo hecho anteriormente con Bulgaria, Polonia, países bálticos, paraba el envío de gas a Finlandia. Y como veis, pues el mercado prácticamente lo tenía ya descontado y no reaccionó de ninguna manera, continuó la tendencia bajista. A esta situación pues ha contribuido de manera, o está contribuyendo de manera fundamental, pues el hecho de que estamos ya con los almacenamientos en Europa al 42,6%, que es o que son 10 puntos porcentuales más aproximadamente que en la misma época del año pasado. Y esto en un entorno que era cero halagüeño al producirse la invasión y todo el mundo pues estaba descontando que íbamos a tener problemas en el llenado. Por ahora no está siendo así. Es cierto que con el despegue de la demanda asiática que se espera que se reciba en cualquier momento, pues la situación puede cambiar, pero de momento Europa está siendo el polo de atracción para los metaneros. Por ejemplo, Estados Unidos el otro día, la semana pasada, envió en un solo día 7 metaneros. Salieron de allí, que es el equivalente a 0,7 BCM en un solo día. Eso es un récord histórico. Bueno, pues los envíos masivos de gas natural licuado hacia Europa pues están contribuyendo a cierta estabilidad en el llenado de los almacenes. Ya digo que esto puede cambiar en cuanto pues los asiáticos empiecen a demandar con más fuerza también el gas natural licuado. Ahora mismo el TTF y el JKM ya están a niveles mucho más parecidos que en el pasado reciente. Ya por la caída del TTF y más o menos el mantenimiento del JKM pues está cerrando el hueco que hay entre los dos. Y bueno, la incertidumbre con respecto al mecanismo de pagos sigue siendo alta, pero también parece que el mercado descuenta que los contratos con las principales eléctricas europeas, ahí incluimos a Uniper, a Eni, a Engie, pues parece que van a ser respetados y que no hay intención de romperlos por el momento. Así que pues se sigue esperando que los flujos rusos, aunque decrecientes, sigan siendo estables y contribuyan a esta sensación de relativa calma, ya digo, en unos niveles de incertidumbre todavía muy altos y con precios que en cualquier momento se pueden dar la vuelta, pero bueno, la semana pasada no fue el caso. ¿Qué pasó por el contrario en el CO2? Bueno, por el contrario en el sentido de que hubo noticias muy nuevas y que tiraron de los precios muy para abajo. También como en el gas pues cayó un 9% la referencia, el contrato de futuro de diciembre hasta los 80,39, que es el mínimo desde finales de abril, y fue una caída, como veis, muy abrupta, que se produjo pues también haciendo oídos sordos a dos noticias que en cualquier otra semana habrían tirado de los precios para arriba. Una fue que X, que es la plataforma donde cotizan o donde se producen las subastas diarias de certificados de CO2, bueno, pues
publicó que había hecho un cálculo erróneo y que tiene que subastar 12 millones más de derechos que los principalmente previstos o que los inicialmente previstos para el 2022. Eso sería una noticia alcista porque hay más subasta, luego más oferta, tendría que tirar para abajo, ¿no? Y luego también el otro aspecto que hubiera tirado para arriba de los precios es la parte de la generación nuclear francesa a la que se refería Valentín. Ahí clarísimamente, históricamente los precios han ido para arriba cuando EDF, y ya nos lleva acostumbrado varios años a ir reduciendo poco a poco su generación prevista nuclear. En este caso lo ha vuelto a hacer y los precios, sin embargo, han ido para abajo de forma muy llamativa. ¿Por qué ha ocurrido esto? Bueno, pues porque realmente lo que dirigió la semana pasada los precios fue la decisión o la propuesta, mejor dicho, de la Comisión Europea de obtener 20.000 millones de euros del Sistema Europeo de Emisiones para dotar de liquidez al Fondo de Recuperación y Resiliencia, y eso se va a hacer vía subasta de derechos que los van a sacar de la Reserva de Estabilidad de Mercado, con el fin de sufragar políticas con las que acelerar la desconexión de los hidrocarburos rusos. Aquí el problema es que esta propuesta lo que hace es impactar de lleno en la naturaleza de la Reserva de la Estabilidad de Mercado, que es el instrumento, que ya sabéis que se creó en 2018, por el que se dotaba al mercado de una predecible escasez de derechos y que ha hecho que los precios hayan ido desde los 14, 15 euros tonelada, que era cuando empezó este instrumento a funcionar, hasta casi 100 euros tonelada, ¿no? Entonces, lo que están haciendo con esta propuesta es dotarle de un componente discrecional que no ha gustado para nada a los agentes de mercado, especialmente a los inversores financieros, porque ahora mismo ya las reglas del juego parece que pueden cambiar. Queda por ver, por supuesto, cómo se quiere poner en práctica esta decisión, que ya digo es obtener 20.000 millones, que equivaldría a los precios actuales a unos 250 millones de certificados, que se pondrían otra vez también sobre la mesa. Bueno, pues queda por ver cómo lo quieren poner en práctica, porque la Comisión Europea incide en que no quieren que sea algo disruptivo para el mercado, pero sinceramente, y con lo que se ha dicho hasta ahora, no entendemos cómo puede no ser disruptivo un aumento de la oferta de semejante calibre, ¿no? También falta por ver si el Parlamento Europeo lo va a aprobar, porque va en contra de las recomendaciones que su Comité de Medio Ambiente hizo la semana pasada, y si el Consejo también lo va a aprobar, porque no olvidar que el Consejo, los países que forman la Unión Europea, están recibiendo importantes beneficios del aumento de los precios, con los cuales pues, pueden sufragar otras políticas, ¿no? Entonces, bueno, pues del tira y afloja de las discusiones se verá realmente hasta qué punto la propuesta de la Comisión puede o no tener influencia en los precios. De momento el mercado pues, cayó, está entre los 80, hoy incluso por debajo, y vamos a ver si puede sostenerse en estos niveles, o si no hay mayores comentarios por parte de la Comisión, pues puede incluso todavía perder y caer más. Y por último, el petróleo, pues pocas noticias en el petróleo, se mantuvo más o menos en el torno de los $112 por barril, subiendo un 0,75. Bueno, pues sabéis que la Comisión Europea está haciendo todo lo posible para que se prohíba la importación de petróleo ruso al continente europeo. Principalmente hay que convencer a Hungría de que dé el visto bueno, porque son decisiones que se tienen que tomar por unanimidad, y para ello pues, bueno, pues han puesto sobre la mesa 2.000 millones de euros para facilitar esa transición del petróleo ruso hacia otros proveedores. Pero no hubo tampoco grandes noticias la semana pasada en cuanto al petróleo. Y por último, los futuros españoles de electricidad, pues tuvimos que volvieron a perder los trimestrales importantes posiciones. Si bien el Real Decreto de limitación del precio del gas para la generación de la electricidad
todavía está pendiente de la aprobación por parte de Bruselas, que no se podía producir antes de que el Real Decreto estuviera aprobado y por lo tanto pues están cumpliendo con los plazos normales en este tipo de situaciones. El mercado sí que está descontando que se aprobará en algún momento en junio. Todavía el futuro de junio cotiza por encima de los meses siguientes porque se entiende que a lo mejor algún día de junio todavía el pool no está afectado por esta limitación en el precio del gas. Y bueno, recordemos que este mecanismo va a tener una duración hasta mayo del año que viene. Entonces, junto con el complejo energético bajista que hemos comentado antes, pues los precios al final retrocedieron importantes posiciones, ¿no? El Q3 cerró en 140 euros megavatio hora, que es casi un 7, el Q4 cayó más de un 10 hasta los 134 y el Q1 23 perdió un 9 hasta los 145. Los CAL pues, se mantuvieron más o menos invariables. El 23 cerró en 149 y el 24 ganó un poco, un 1,8 hasta los 98,75 euros el megavatio hora. Esto era todo por mi parte. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias a todos. Os deseamos un buen día, una buena semana y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.